¿A través de qué emisoras? De 99.9 en Caracas y nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Qué lindo ver, en mi caso desde fuera, pero qué lindo ver las imágenes de la Divina Pastora esta semana, pues muy pocos días realmente. Fue muy lindo ver la imagen y la devoción que genera y la movilización de gente que genera esa advocación de la Virgen María, la Divina Pastora. Qué lindo. Estamos llegando, como ven, a todo el país. Lo hacemos también a través del canal 990 de Simple TV y lo hacemos para el país y para el mundo a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video, claro está, también. A ver, nuestro invitado de hoy en La Rocola es nuestra primera Rocola del año. Viene de una familia de músicos, de ingenieros. Él es ganador del Grammy Latino. Él es uno de los profesionales más respetados del audio en Venezuela y fuera de ella también, con una trayectoria de trabajo increíble. Ha trabajado como ingeniero de sonido en estudio, en vivo, con grandes artistas de nuestro país y del mundo. Bueno, la lista es, créame, muy larga, pero podríamos mencionar a Julio Iglesias, a Marc Anthony, a Ricardo Montaner, a Juanes, a Caramelos de Cianuro, a Ilan, a Boss Bass, entre otros. Hoy queremos nosotros compartir la música que disfruta, la música que escucha en su Rocola, Germán Landaeta. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. You know, I was wondering, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like Esto comienza muy bien, es muy sabroso esto, comenzar mi primer programa del año con buena música y con una gratísima compañía. Como parte de la Rocola de Germán Landaeta, comenzamos escuchando Michael Jackson y Don't Stop Till You Get Enough. No pares hasta que tengas lo suficiente. Germán, qué gusto verte, saludarte, escucharte también. Hola, querido Román. Bueno, estoy medio atropellado porque estaba llevando a mi hijo al colegio. Pero ya estoy llegando al estudio. Aquí ya estoy preparado para ustedes. Buenos días, feliz año, feliz todo. Igual para ti. Gracias por atendernos, aún teniendo esa enorme responsabilidad que lo reconozco. Siempre cuento que cuando me pidieron asumir este espacio de 6 a 9, la única conversación que tuve fue con mis hijas. Y le dije, mire, Morocha, papi trabaja en la tarde. Tengo la posibilidad de trabajar de 6 a 9. Tiene una cosa negativa y una positiva. La positiva, vamos a tener unas tardes bastante más holgadas. Lo negativo es que no las puedo llevar más al colegio, habiéndolas llevado yo siempre. Y luego de su visto bueno, asumí este reto, Germán. Así que entiendo lo que es llevar al hijo al colegio. Aquí estamos al pie del cañón, querido. Gracias por esta invitación, Román. No ti. No sabes lo que me has hecho viajar en el tiempo. No sabes los recuerdos. Qué maravilla. Gracias. Germán, y preguntarte por esto, ¿por qué Michael Jackson y por qué esta canción está en tu Rocola? Bueno, tú en la introducción que hiciste, dijiste bien que venía de una familia de músicos, etcétera, etcétera. Y mi padre fue muy responsable de todo lo que pasó a nivel, de muchas cosas, pero digamos, en esta parte profesional y musical, él fue muy responsable. Yo recuerdo que a él fue el que yo le dije, en un momento me dieron una planilla en el colegio cuando yo tenía, 7 años. Papá, me están ofreciendo unas clases de piano y no me dejó ni terminar. ¿Dónde firmo? Sí, ya, pam. Y como eso, un día se presentó en la casa con ese disco.
él fue el que me introdujo a los viniles, él fue el que me introdujo a los cassettes. Y un día llegaba él de los Estados Unidos y apareció con el disco y me dijo, mira, yo acabo de oír esto en una discotienda, está reventando por todos lados, pero a mí me gustó por las líneas de metales que tiene, me decía él. Así que nada, aquí te traje esto, ¿ves? Y ya por supuesto se convirtió en un himno para mí y me da, tú sabes, es un bálsamo cada vez que yo lo oigo porque era una época muy bonita en mi vida. El disco de esta canción era Off the Wall, ¿puede ser? Ese es Off the Wall, claro, es el disco Off the Wall. Claro. ¿Algún recuerdo otro como este que acabas de compartir de tu padre con este disco? Algo que tengas también fresco en la memoria y que tenga un impacto, que cuando vuelves la vista atrás dices, ah, mira, buena parte de lo que soy hoy viene de allí, de ese momento, como la entrega del disco. ¿Hay algún otro? Sí, claro, el productor Quincy Jones, que ya mi papá lo conocía por todo el trabajo que venía desarrollando con Frank Sinatra. Uh-huh. Y me dice, el productor de este disco es un tipo que tiene una visión y un espectro súper amplio, porque viene de hacer jazz y viene a hacer películas y no sé qué. Mira, está haciendo esto con este muchacho nuevo que ya se conocía quién era Michael, pero se estaba lanzando como solista. Sí. Y él fue el que me presentó a Quincy Jones. Wow. Imagínate. ¿Se puede decir entonces que ese primer acercamiento o coqueteo, Germán, con la música fue a través de aquellas clases de piano más o menos a los 7 años con el colegio? Sí, puede ser. Eso fue una consecuencia. Mi primer coqueteo era porque mi papá tenía un trío, como el trío de Los Panchos. Sí. Y en mi casa era muy normal, siendo yo un bebé de pañales, ver a mis tíos con mi papá tocando guitarra y cantando a 3 voces, canciones del repertorio popular latinoamericano, canciones de Los Panchos, canción bolero famoso. Entonces ese es mi primer contacto con la música, es ellos tocando guitarra en mi casa. Claro. El mío similar, lo que pasa es que no en casa, mi papá en un cassette, camino al centro asturiano, con un cassette del trío de Los Panchos, pero también los tríos de Los Panchos estaban ahí. Claro. ¿Y tu primer instrumento fue el piano? Sí. Sí. Mi primer instrumento fue el piano por esas cosas del colegio, pues. Claro. Me ofrecieron clases de piano del colegio como profesor, y español, por cierto, y nada, me dijeron sí, y mi papá compró un piano, entonces imagínate, toda la Es Germán Landaeta quien nos acompaña. Ay, vamos a subirle a esto, La Murga, Willy Colón, Héctor Lavoe. Y cuando bailan la murga, oye mamita, qué buena está. Germán, hablando de metales, ¿no? El gran Willy Colón. ¿Por qué esta canción en tu rocola? Bueno, porque tú sabes que ese fue un cañonazo que ellos pegaron y arrancó realmente en una época de diciembre, un disco que ellos hicieron para el fin de año. Entonces era por supuesto todo aquel jolgorio y toda la alegría y el niño Jesús y no sé qué, y se oía en todas las casas para donde tú te ibas a comer una yata o te ibas a reunir con la familia, no sé qué, se oía la murga porque estaba pegadísimo. Claro. Y fue como ese recuerdo de la fiesta, de pasarla bien, de la alegría, de la expectativa del 25 de diciembre. Entonces, no, para mí son unos recuerdos inolvidables. La música para mí es lo máximo. Claro. Germán, ¿sabes qué? Cuando pensaba en esta rocola ayer, yo decía, bueno, a diferencia de otras entrevistas que tenemos cada miércoles, yo a Germán le voy a preguntar primero por su papá, por la familia. Y fíjate que no fue así, pero la primera pregunta igual nos llevó a hablar de papá y de la familia. Como te pregunto por papá y por la familia, te puedo preguntar por la fe, la religión, ¿qué peso tienen en tu vida y tu carrera, Germán? Muchísimo peso. Nosotros siempre hemos sido una familia creyente, siempre hemos sido una familia que da espacio para las creencias, me refiero cuando te conectas con algo espiritual. Uh-huh. No importa si eres cristiano, no importa si eres católico, no importa si eres budista, no importa si eres... Nosotros en ese sentido somos de amplio espectro también, pero siempre creyentes, siempre respetuoso de pues el credo de otras personas.
y conectado. Yo siempre he estado conectado. Yo digo que yo, a la hora que me siento a trabajar, Román, y de que yo me siento a mezclar, yo sencillamente soy un canal que Dios utiliza para las cosas que yo hago. Yo nunca he creído en que yo tengo el crédito de eso, porque yo entro como en una especie de trance y de meditación que solamente, estoy seguro que solamente es comandada por Dios. Y eso es lo que pasa en mi vida profesional. Qué bonito verlo, sí, agradecerlo. Además, de fondo estamos escuchando a los Archies, de Archies con Sugar Sugar, un clásico, ¿ah? ¿Eh? I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting you. Germán Landaeta es el protagonista de nuestra rocola el día de hoy. Germán, decías al inicio que bueno, que se removieron cosas cuando armaste la rocola, porque la música tiene esa capacidad, ¿no? Evoca, transporta. ¿Sientes que te diste cuenta de algo armando la rocola? ¿Descubriste algo armando tu propia rocola? Bueno, de que han pasado muchos años, primero. Número uno, de que tengo buena memoria, y de que desde siempre, desde mi primero, digamos, recuerdo, he estado ligado a la música, cosa que de alguna manera lo sabía, pero refrescarlo siempre es buenísimo, ¿no? Claro, efectivamente. Y qué chévere que agarraste esa canción, porque esa canción, digamos, fue como el primer disco donde yo tenía el comando, yo era el DJ de mi casa. Fue con los Archies, por supuesto, con Sugar Sugar. Qué bien, qué sabrosa además rocola, que incluye, y también voy a pedirle a Nelson que le suba el volumen, esto es un clásico de Chicago, Si me dejas ahora. Wow. You leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. And if you leave me now, you'll take away the very heart of me. Ooh, no, baby, please don't go. Germán, yo puedo decir, yo sí puedo decir que yo estoy anclado en la música de los años 80 y obviamente con bandas que venían trabajando desde antes, pero es Chicago y es Asia y es Toto y es Rush y es Saga, es mucho de rock progresivo lo que me gusta a mí. Oye, no sé si hacerte la pregunta a ti, porque por tu desempeño profesional tú tienes que estar abierto permanentemente a lo viejo, a lo nuevo. Claro que tendrás influencia de alguna década en particular, pero tu espectro es mucho más amplio que el de cualquier otro, ¿no? Bueno, tú sabes que esa rocola que yo te hice, que son, no sé, casi 30 canciones, no entré en los 80. No entré en los 80. Y no entré en los 80 porque tengo la esperanza de que hagamos una segunda parte. Pero fue porque realmente digamos en toda esa primera etapa hasta finales de los 70 se formó lo que después iba a pasar en los 80, que era mi preparación como profesional y empezar a trabajar. Indudablemente, si me pongo a ponerte canciones de los 80, tienes que hacer una semana de rocola conmigo. Sí, pero sí, digamos, los 70, sobre 60 y 70, porque los Beatles fueron realmente para mí un antes y un después en la música. Entonces yo soy muy influenciado por toda esa etapa 60, 70, en lo que oigo, en cómo me gusta, en lo melódico de las cosas, ¿no? Entonces sí, indudablemente hay mucha influencia de esos años en mí. Y fíjate, mi manera de hacer. Hablando de influencia, Germán Landaeta, nuestro invitado, claro que influencian las épocas, pero también influencian los lugares donde se vive, la gente con la que se está, los momentos de la vida. ¿Cuánto hay de biográfico en el trabajo de un ingeniero como tú? Yo creo que hay muchísimo, porque si bien tú eres el responsable de
darle, digamos, el punto final a lo que otro hizo, porque muchas veces a nosotros nos toca solamente, como dicen, rematar, como el pitch de cierre. Es inevitable que pongas tu formación en lo que va a sonar, es inevitable. Entonces sí, hay mucho de eso, muchísimo, Román. Buena pregunta eso, porque sí lo hay. Mira, sí lo hay. Trino Mora, sé tú mismo, qué bueno. Bueno, tú sabes que Trino para mí fue como el despertar a la adolescencia. Fue el despertar a ese, digamos, a esa cabeza caliente, a ese antagonismo contra ciertas cosas de la sociedad. Lo contestatario, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces para mí Trino era una especie de ídolo, pero yo lo tenía en secreto porque él estaba ahí entre dos aguas, gente que lo amaba, gente que lo odiaba, gente que decía que no servía para nada, gente que decía que el tipo estaba... Y yo luego tuve la fortuna de conocer a Trino, de trabajar con Trino. Y te puedo decir que es uno de los seres humanos más bellos que yo he conocido en mi vida. Divertido, Trino. además. Lo entrevisté hace muchos años. Es muy divertido. No, un tipo genial, un tipo que está en otra cosa. Sí. Siempre estaba conectado como con algo que la gente en su momento no entendió, definitivamente. Hablando de entender, ¿tú crees que hay alguna canción o algún género, Germán, que quienes te conocen dirían, no, yo creo que a Germán es imposible que le guste esta canción o este género o este artista, y que sí, que te guste, que sea una sorpresa para tus propios conocidos y allegados? Bueno, yo me imagino que con todo como han venido sucediendo las cosas, tal vez yo he tenido menos exposición o menos incursión en el mundo urbano. Sí, claro. Es donde yo menos he tenido, digamos, menos gente me ha llamado. Debe ser algo también generacional, supongo. Siempre me llama gente que tiene proyectos musicalmente complejos, musicalmente de mucho desarrollo y de mucha música y de mucha... Entonces no he tenido, las veces que he logrado coquetear con el género me ha ido bien, no me lo han pegado por la cabeza. No me lo han devuelto. No me lo han devuelto. Entonces, no, como que sí funciona la cosa por ahí, pero no he tenido tanta exposición en ese género. Te veo a través de esta misma pantalla del Zoom que estamos haciendo, Germán, y me es imposible no recordar esa maravilla de estudio que tenías en el Cafetal, Sono 2000, un estudio 2000. Hermosísimo, precioso, bueno, con todas las máquinas y todos los juguetes que alguien de tu carrera podría imaginar. Tienes ahora un estudio un poco más pequeño, estás en la ciudad de Miami. ¿Te has paseado por esa idea, comparar? Porque al final no tiene que ver con estudio, tiene que ver con el talento, tiene que ver con la capacidad, tiene que ver con lo que hace la persona, no la máquina. Sí, y bueno, y los tiempos también han ¿sabes? Recogido todo más, se hace todo mucho más, digamos, el espacio ya no necesita de tanto espacio, sobre todo si hacen lo que yo hago, ¿no? Que es mezclar y masterizar. El espacio lo necesitas cuando vas a grabar, claro, cuando vas a imprimir, digamos, la semilla de lo que va a ser la canción y lo que va a suceder después. Pero hoy en día es muy fácil y cómodo. Yo estoy en mi casa ahora mismo y estoy en mi estudio. Es muy cómodo y muy fácil tener las cosas que se necesitan en un espacio mucho más pequeño. Claro. Sobre todo, como te digo, si haces lo que yo hago. Claro. No es que yo no grabo, no es que no, pero lo hice por tantos años, Román, que llegó un momento que dije, ya, basta, vamos a dedicarnos nada más a mezclar y masterizar. Vamos a escuchar unos segundos de Joe Cuba, de su sexteto Mujer Divina. Y yo siempre soy de ti, mulata, mi piedad, mi cielo, te quiero, te adoro, divina mujer. Te voy a hacer una estatua, mami, en el parque central, para que pueda todita la gente pasar por allí y irte a mirar. Germán, cuando tú escuchas esta grabación, ¿qué escuchas? Porque yo desde mi desconocimiento en la materia en la que tú eres un experto, yo escucho todo tan clarito. Yo en esta canción escucho la clave, y escucho el piano, y escucho el timbal, y escucho la voz clarita. ¿Qué escuchas tú? Yo escucho eso, pero también escucho, y fue lo que me enamoró, escucho el vibráfono.
que es ese instrumento que parecen unas campanitas que suenan allí, que era como un sello muy particular de Yo de Cuba, sello de Cuba. Y si bien eso a mí me atrapó desde un principio porque yo no había oído eso antes, fue también como el ligar, que no hablamos de If You Leave Me Now de Chicago, si me dejas ahora. Por favor. Pero para mí, If You Leave Me Now, por ejemplo, es toda esa época del despertar al amor. Y para mí es una de las canciones más bellas que se han hecho en la vida. Y siempre la recuerdo como con un sentimiento de gratitud por la posibilidad de haber amado, pues, ¿no? Y en el caso de Mujer Divina, Yo Cuba, me pasaba algo parecido, pero desde el lado latino, desde el lado de la sangre caliente, Caribe. Y yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, estar caminando en las calles de mi casa, del barrio de mi casa, y escuchar a lo lejos Mujer Divina en fiestas. Y yo decía, wow, ¿quién estará bailando con quién esta canción? Es una maravilla, pero ya ahí entraste en el chisme ya. ¿Qué se siente, Germán, viniendo de la familia que vienes, que también en herencia vayas dejando la música como legado? Bueno, tú sabes que yo pienso siempre en eso cada vez que me meto en un proyecto que es para mis hijos, ni siquiera para el artista que me está contratando. Yo estoy tratando de dejar un trabajo hecho para que ellos el día de mañana se sientan orgullosos, para que el día de mañana cuando se consigan en la calle con los artistas para los que trabajé, tengan buenas cosas que hablar, tengan bellos recuerdos y que se sientan después que ya no esté aquí, que bueno, que valió la pena haber pasado por aquí. Un disco intervenido por ti en el que hayas participado, Germán, que sea motivo de orgullo, sin desmeritar los demás. Seguramente estarás contento con todos los trabajos realizados, pero uno que sea especial por alguna razón. El disco de nuestro común amigo Pedro Castillo, Algo Personal. Sí. Ese disco tiene muchas aristas y muchas cosas que comentar, porque fue el primer disco solista de Pedro una vez, digamos, quería abrir camino y no separarse, sencillamente quería hacer sus cosas, digamos, independiente de Aditu, tener como dos vidas, pues. Pero ese disco para mí es muy importante porque lo produjimos juntos y fue un disco muy experimental, a pesar de que era un disco popular pop y tenía que ser radiable, tenía que ser comercial, y nos dimos unas licencias que para ese momento no era común, sobre todo porque no respondíamos a ninguna disquera. La disquera era yo tenía mi disquera, y Pedro, digamos, formó parte del staff de mi disquera. Entonces ese disco marcó un antes y un después. Yo tengo varios antes y después en mi carrera. Un antes y un después es Sin Sombra No Hay Luz de Sentimiento Muerto. Claro. Un antes y un después el disco visual de Guillermo Carrasco. Y el tercero sería Algo Personal de Pedro Castillo, porque eso ya explotó de una manera que yo mismo me quedé sorprendido. Empezaron a llegar cosas de muchos artistas admirados después de eso. En ese disco, en Algo Personal, recuerdo el último track de Algo Personal de Pedro Castillo, estaba un tema que se llama Un Año 12 Meses. Ese tema es tuyo, es tu composición. Sí, es mío. Y eso fue dedicado a tu hija. Eso es. A mi hija Valentina, sí. Porque en el proceso del disco, bueno, pasaron muchas cosas. Yo me separé de su mamá, en fin, muchísimas. Hubo ahí como muchos sentimientos y muchas sensaciones encontradas de alegría por el disco, tristeza por la separación. Ya no veía a Valentinita como la veía antes, todos los días. Entonces, yo había escrito esa canción y coincidía con la salida del disco y le dije, oye Pedro, a mí me gustaría plasmar esta pequeña viñetica aquí en el disco, que tú y yo la hagamos solitos los dos, sobre todo porque digamos ellos, el primer hijo de Pedro y Valentina son contemporáneos, entonces era como digamos una celebración de la vida de los dos pequeñitos.
Sí. en ese disco. Ese disco es muy especial para mí por el aprecio que le tengo a Pedro, por el cariño que le tengo, porque bueno, algunas de las canciones que están incluidas en ese disco ya venía Pedro ensayándolas para lo que fuera a ser un próximo disco de Aditus. En los ensayos, siendo yo manager de Aditus, ahí estaban George, Pedro, Valerio, y se ensayaban algunas de esas canciones. Cuando se decide la separación, que por cierto solo estaban ellos tres y yo, el único testigo, digamos, no músico, no miembro de la banda, fui yo de esa última conversación de Aditus. Bueno, algunos de esos temas fueron a dar a este disco, que es una genialidad, como el siguiente y todo el trabajo de Pedro. Germán, te quiero agradecer, pero no despedirte sin antes preguntarte por lo que suena de fondo. Rubén Blades, Pedro Navajas. Bueno, imagínate, Pedro Navajas es la puerta a los 80 para mí, Sí. y la puerta digamos, a ese mundo de la salsa que yo conocía por la dimensión latina, Uh-huh. por estas cosas de Colón y la voz, por la mujer divina, etcétera, etcétera, pero es como ese nuevo sonido, esa nueva propuesta, este tipo que nadie conoce, que está planteando unas letras realmente que ya para ese entonces uno sabía que iban a ser eternas. Y nada más que las imágenes de Pedro Navaja y todo lo que uno podía imaginar, para mí a mí me explotó la cabeza con ese disco. Siembra, me explotó la cabeza. Aparte de que lo bailabas en cuantas Claro. fiesticas de bachillerato de fin de que terminaba, ya yo estaba en quinto ¿Cuánto año, matiné? no, increíble. Es la genial rocola. Primera, porque habrá otras con Germán Landaeta. Déjeme decirle que además de todo lo que ya hemos escuchado, va a encontrar usted allí música de Genesis, de Billy Joel, de Al Stewart. Hay algo de Queen, hay de Elton John, de Tierra, Viento y Fuego. Están los Beatles, por supuesto. Ahí va a encontrar algo de La Gran Fogata o de Frank Quintero. Está la música de Billo, de Dimensión Latina, de José Luis Rodríguez. ¿Hay alguna que quieras colocar de esta selección para cerrar? ¿Cuál podría ser, Germán? O si la tienen a la mano, Reasons de Tierra, Viento y Fuego, la versión en vivo, esa es una hermosura, eso es bellísimo. A Bellísimo. ver, ahí la tenemos. Y en directo, además. No, demasiado. Germán, te mando un abrazo, que sea la primera de varias, porque como te decía cuando conversamos, quiero hacer una rocola ya no con la música que te gusta, sino con la música que te gusta y que has producido, que has mezclado, que has trabajado a lo largo de tu carrera. Te mando un gran abrazo, ¿eh? Para ti igual, Román, querido, gracias, muchas gracias, y qué momento tan sabroso. Te Un lo agradezco abrazo mucho. a ti, nosotros a ti. Germán Landaeta, de fondo, Reasons, en directo,